Solo 3 artículos forman el capítulo sobre medio ambiente en la propuesta de la Comisión de Expertos para la nueva Constitución. Activistas y organizaciones medioambientales coinciden en que es decepcionante y denuncian que incluso esos cortos artículos no respetan ni siquiera los acuerdos internacionales firmados por Chile. ¿Es esta propuesta un retroceso o hay que tener paciencia? Lo conversamos con organizaciones que llevan años poniendo estos temas en la opinión pública para lograr cambios. En Base Pública, hacemos comunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Comunidad aquí en Casa Base. Y como lo escuchaban en la introducción, vamos a hablar sobre medio ambiente y la nueva Constitución. Y para eso estamos con dos grandes invitados. Estamos con Alejandra Figueroa. Ella es una de las fundadoras de Corporación Capital Biodiversidad. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a Base Pública. Bienvenida. Y estamos también con Ricardo Bajart, que es director de WWF Chile. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, muy bien, muy contento de estar acá con Alejandra tanto tiempo. Sí. Ricardo, un gusto. Tocayo mío, además. Vamos a empezar sabiendo de lo que se aprobó, lo que despachó la Comisión de Expertos en torno a medio ambiente de cara a la nueva Constitución, que es una propuesta, hay que dejarlo bien claro, algo que va a evolucionar seguramente, pero ya hay voces de alerta sobre algunas cosas que faltan o que son insuficientes. Quería saber, y partir contigo, Alejandra, ¿qué opinas de lo que salió de esta Comisión de Expertos? Bueno, lo primero es tratar de ver un lado positivo. Hay elementos que son sustantivos que se han mantenido respecto de la preocupación por la materia ambiental, no solo desde el punto de vista de lo que hoy día como Constitución tenemos, a mantener un medio ambiente sano, sino que las palabras asociadas a protección, a naturaleza y a biodiversidad. Sin embargo, siendo una comisión tan extensa, es una subcomisión que habla de economía, cultura, sociedad y medio ambiente. Siempre el medio ambiente queda como en la cola final. Sin duda, probablemente estos temas ambientales que tienen que ser corregidos cuando tengamos entonces la revisión de la propuesta. Y son ámbitos esenciales para constituir y construir una constitución a la altura de los procesos sociales que tenemos, a las demandas globales, tanto económicas como culturales y sociales. Por lo tanto, yo confío que en este primer proceso sea solamente una primera apuesta, pero sin duda hay que corregir algunos elementos de los que vamos a conversar aquí con Ricardo y contigo en lo que siga. Ahora, Ricardo, propuesta, hay algunas críticas que dicen que ni siquiera alcanza los estándares o los acuerdos que ha tenido Chile internacionalmente en temas de medio ambiente. ¿Qué opinas tú? A ver, yo creo que lo primero que decir que más no es mejor, ¿ya? Nosotros hicimos un estudio antes del primer proceso y evaluamos 10 criterios, y hay países como Suecia que no tienen ni un tema en la Constitución y sin embargo creo que tienen un buen desempeño ambiental. Ya, lo que no puede pasar es que la Constitución limite los cambios que tenemos que hacer. Está claro que esta Constitución tiene que ayudarnos fácil en los próximos 30, 50 años en cambios muy importantes que tiene que ser Chile y el planeta. ¿No es cierto? Estamos en una crisis climática, una crisis de biodiversidad, una crisis de contaminación, y la Constitución tiene que ayudarnos a esos cambios. Por lo tanto, la sumatoria del desempeño de un país es la Constitución, las leyes, los decretos y la ejecución. Por lo tanto, ponerle mucho más no significa ser mejor. Ahora, sí creemos, ¿no es cierto?, en estos criterios. Hoy día, de los 10 criterios que a nosotros nos parecían importantes, se cumplen cerca de 25. Entonces, destaco que se agregó un capítulo medio ambiente, sí, probablemente hay más que agregar. Y lo otro, que no solamente el desempeño ambiental está en el capítulo medio ambiente, sino cómo nos gobernamos, la voz de los territorios, cómo nos ponemos de acuerdo a manejar, por ejemplo, si hay menos agua por cambio climático. Eso también está en otras secciones, ni siquiera en agua, es cómo descentralizamos, cómo tomamos las decisiones para administrar estas crisis que tenemos. Claro. Ahora, Alejandra, también comparando un poquito con lo que había salido de la propuesta que fue rechazada de la anterior proceso para una nueva Constitución, donde se detallaba mucho más el tema del agua, por ejemplo, el tema de los minerales. Habían capítulos muy específicos y era muy ambicioso en términos de protección medioambiental y del medio ambiente como un derecho, ¿no? Sí, mira, quiero dar un contexto porque es interesante también que estas subcomisiones que tuvieron muy poco tiempo, pero lo que siga respecto de quienes van a trabajar en este proceso,
eso, tengan a la vista. Yo formé parte durante la preparación a las propuestas y al trabajo de la Constitución, que fue rechazada, 2 plataformas. Una que era la Red Constitucionalista Ecológica y otra que era una plataforma asociada a Recicla la Política. De allí salieron documentos muy concisos, muy específicos respecto a propuestas. Uno de los elementos más críticos que tiene hoy día la propuesta de la subcomisión, en particular aquella que ve los temas ambientales, tiene que ver con haber perdido esa oportunidad de ligar los temas asociados a la integralidad ecológica, a la biodiversidad y a la sostenibilidad respecto al funcionamiento de una sociedad. El funcionamiento de una sociedad y el establecimiento de los aspectos sociales, culturales y económicos tienen como fundamento el contexto articulado de naturaleza, territorios, recursos naturales. Hacerlo transversal. Entonces, haciéndolo absolutamente transversal. Y el otro entendimiento que tiene que ser no necesariamente el concepto equivocado que tenemos de la protección de recursos naturales o el uso, la apropiación de los recursos naturales, porque antes de los recursos naturales necesitamos una biodiversidad sana y estructuralmente integrada. Y lo otro que no podemos retroceder, y aquí no se puso atención, la subcomisión no puso atención a ello, tiene que ver con el agua. Hay un código que fue el Código de Agua que fue corregido, que salió con 2 articulados importantes en el 2018, y esos 2 elementos no pueden establecerse o no reconocerse en la nueva Constitución, y que tiene que ver con los elementos asociados a la no apropiación del agua. Y eso es fundamental, la no propiedad del agua. Entonces no podemos tener esta dicotomía entre uso público, bienes comunes y mantener los derechos de aprovechamiento del agua sin más. Entonces el Código de Aguas ya dejó establecido, y en función de eso la Constitución no puede retroceder en aquello. Es bueno que hables del retroceso, porque uno de los cuestionamientos que hacemos acá en la editorial es si esto significa o no un retroceso, tomando en cuenta y poniendo en contexto de que esto es el principio de un proceso que le queda todavía. En ese sentido, retrocedemos en algo porque hemos tenido logros como el Acuerdo de Escazú, como la protección de los glaciares, el compromiso para reducir las emisiones de carbono. ¿Cuánto retrocedemos acá con esto? Mira, es una pregunta para un abogado, porque en el fondo, si no está expresamente escrito, para bien o para mal en la Constitución, ¿qué significa que tengamos una ley acorde? Yo me imagino que si no lo prohíbe, se autoriza. Entonces, no necesariamente retroceder, por eso, más no significa que sea mejor. Sí creo que tenemos que cubrir ciertos puntos, y hay algunas cosas que sí me preocupan, por ejemplo, hablando del agua y la propiedad. En la zona central que estamos acá, llovían 440 milímetros. Hoy día han llovido 70 milímetros hace 13 años. ¿Ya? ¿Qué pasa con esa diferencia si 2 personas tienen la misma propiedad? ¿Cómo si protegemos la propiedad? Entonces, tenemos que estar de acuerdo que, propiedad y el agua ya, como dice Alejandra, ya no existe, y no debe estar, porque en el fondo ni siquiera por cambio climático hay que reconocer que estamos en una crisis. O sea, no va a haber propiedad del agua porque no hay agua. O sea, el Maipo por segunda vez en la historia no llega al mar. O sea, del Maipo hacia el norte los ríos ya no llegan al mar. Entonces, ¿qué propiedad voy a dar a algo que no existe? Y más encima tengo que tener, ¿no es cierto? Y ahí sí creo que falta es la naturaleza en sí. Tiene que haber flujo ecológico, que le llamamos nosotros, pero también tiene que haber procesos. ¿Por qué? Porque es importante que llegue el agua al mar, porque las pesquerías, ¿no es cierto?, están asociadas a mayor producción. Las playas, ¿no es cierto?, la arena viene de los cerros. Entonces, hay muchos procesos biológicos que no los conocemos, por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos de que la Constitución, si no somos explícitos, no sean barreras para tomar decisiones en tiempos difíciles. Y también ir actualizando también, porque a veces normas que se han discutido durante mucho tiempo quedan totalmente obsoletas dependiendo del contexto que dices tú, de sequía o de cambios que están ocurriendo. Y un buen ejemplo de eso, por ejemplo, es cuando, si hubiéramos escrito la Constitución hace 5 años, 7 años, y hubiéramos puesto 2 grados Celsius de meta, hubiéramos celebrado nosotros el mundo ambientalista. Ahora sabemos que es 1,5. Y si hubiera quedado en la Constitución, hubiéramos en problemas. Entonces, ojo con ir mucho al detalle, porque no sabemos mucho. Por eso el principio precautorio para organizaciones como OLF son tan importantes, porque no sabemos qué pasa si perdemos los bosques. Entonces, todas esas cosas tienen que estar, pero también a veces es mejor quizás no ser muy explícito y ser más genérico, que nos permita la adaptación. Sí. El rol de la sociedad civil también es muy importante, Alejandra. Acá yo sé que ustedes han trabajado con comunidades en torno a cómo cuidar el medio ambiente. Hay temas de educación ambiental, pero también de cómo hacemos esa sinergia, ¿no?, entre el ser humano, las comunidades y el cuidado del medio ambiente, ¿no?
Sí, permíteme antes, Ricardo, dos elementos a los que se refiere Ricardo, porque creo que es sustantivo cuando hablamos de estos temas y el medio ambiente no es ajeno a estos elementos. A propósito de tu pregunta, yo creo que tiene que quedar claro y también queda menoscabado hoy día en la propuesta de la subcomisión los elementos asociados a los principios y los derechos. ¿Ya? Yo creo que tenemos que aprender, y si estamos construyendo una constitución tenemos que aprender para qué es la constitución, y los elementos y los derechos básicos de una sociedad tiene que ver con el bien común, cómo tratarnos, cómo tratar al otro, cómo tratar a la naturaleza, a la biodiversidad respecto de nuestro propio beneficio. Aquí no estamos hablando de cuidar un ave o un árbol solo porque es valioso. La discusión que hubo respecto a los derechos de la naturaleza tiene una sustancia y un elemento fundamental respecto a un entendimiento que hoy día tenemos absolutamente quebrantado. Las evidencias científicas cada vez nos demuestran más, y lo que estamos viviendo en este fin de semana y hasta probablemente principios de mayo con altas temperaturas intensificadas respecto del futuro es una muestra de aquello, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cambiar nuestras mentalidades de manera individual, de manera empresarial, de manera colectiva, como Estado es importante, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto a tu pregunta, fundamental, obviamente, poder encontrarse y encontrar los espacios colectivos y de diálogo con las comunidades. No solamente me refiero a las comunidades indígenas, sino que a todas las comunidades que están participando en los espacios territoriales del uso, del aprovechamiento y del cuidado de los recursos naturales. Ahí hay un sinnúmero de elementos que enriquecen el entendimiento de corrección de ciertos instrumentos que tiene el Estado, de políticas públicas, como también la manera en la cual mejoramos los instrumentos de los que tú hablas, que hoy día están obsoletos. Entonces, eso yo creo que ya, Ricardo, que lleva muchos años en una organización que tiene que ver con la aproximación hacia estas temáticas, puede también dar cuenta de aquello que estas organizaciones o las que trabajamos con ámbitos asociados a sociedad, territorio, ecosistema, sabemos que no hay otra forma de construir y hacer conservación y de abrir estos diálogos si no es con la comunidad. En ese sentido, tengo la impresión de que después de el rechazo a la Constitución y todo lo que se había planteado en términos de medio ambiente, hubo una desesperanza, una sensación de fracaso de las organizaciones civiles. ¿Cómo hacemos que también se entusiasmen y participen también? Porque la idea es que participen en este nuevo proceso con los mecanismos que hay, por supuesto. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo introducimos a la sociedad civil? Yo siempre trato de quedarme con lo bueno, y yo me acuerdo que 2 semanas antes, en la última encuesta, la Academia salió que el tema ambiental en el mundo del rechazo era el segundo aspecto más positivo. Por lo tanto, el tema ambiental nos une. O sea, Alejandro fue parte de uno de los gobiernos que me ha tocado, ya llevo harto rato, y nunca hemos tenido ninguna diferencia con todos los gobiernos. Este ha sido un tema súper transversal. Y Chile afuera, como organización internacional, es muy reconocido por tratar de hacerlo bien, no significa que nos resulte todo, pero tratar de hacerlo bien. Entonces, la Constitución tiene que seguir ayudándonos en ese camino. Y ahí es donde me preocupa, porque en el fondo nos vienen tiempos difíciles. O sea, el tema del agua, lo dijo Alejandra, ¿no es cierto? Nos juntamos con todos los presidentes y no sabemos qué hacer como sociedad, porque es difícil administrar la escasez. ¿Ya? Yo me estoy viendo, ¿no es cierto?, en Kenia, en Nevada. ¿Cómo lo solucionaron? Poniéndose todos los actores de acuerdo con los productores de fruta, de flores industriales, con las comunidades pobres, con el turismo, es decir, cómo administramos la escasez. En California lo mismo, también escasez. La escasez es difícil de gestionar, insisto, si tienes 440 milímetros y ahora tienes 70, con todos los problemas que tuvimos, ¿no es cierto?, históricamente, es difícil ponerse de acuerdo. Y eso la Constitución tiene que permitirnos esas discusiones con la voz de las minorías, ¿no es cierto?, de las mayorías, de los actores, pensando en un mundo súper complejo que hemos llegado. Ya no hay márgenes de maniobra. Claro, pero es difícil ponerse de acuerdo en esos temas. Tú decías, es difícil gestionar la escasez, pero también es difícil ponerse de acuerdo por esos temas. Y la Constitución tiene que ayudarnos a ponernos de acuerdo. Porque en el fondo nos vamos a tener que poner de acuerdo en el territorio. Y en ese sentido, ¿dónde hay que poner las urgencias? Porque también hay prioridades dependiendo de los contextos sociales. Hoy día, por ejemplo, está todo el mundo hablando y la agenda pública tomada por el tema de la seguridad. Y quizás el medio ambiente va a quedar un poquito atrasado, entonces no va a ir tan rápido, tan acelerado. Entonces, ¿dónde ponemos la urgencia o las prioridades?
Yo creo que hoy día hay plataformas y espacios de conversación, de centros de investigación, de organizaciones de la sociedad civil que tenemos la capacidad para poner esta agenda en el contexto de la Constitución. Fíjate que el tema medioambiental es un tema de derechos humanos también. Hoy día los temas de seguridad también impactan en el contexto de medio ambiente. O sea, una sociedad y comunas que están, no me quiero referir solo a Santiago, ¿no? Pero que porque todo Chile tenemos hoy día casi un problema de seguridad y sin duda se va a llevar la agenda del resto del año, lamentablemente, no porque no haya que ocuparse, sino que porque efectivamente va en desmedro de otras necesidades. Pero quiero ligar este tema de la seguridad con medio ambiente y con derechos humanos. ¿Ah? Entonces, si yo tengo una instancia territorial que se ve mermada en lo social, en lo ético, en lo socioeconómico y subyugada a un espacio de dominio por la fuerza en temas de seguridad, por supuesto que el tema ambiental va a estar en desmedro. La seguridad hídrica, los temas asociados a recuperación territorial, a restauración, tienen que ser temas individuales, colectivos, comunales y no solo del Estado, ¿ya? Entonces, toda esa capital social que tiene que estar vertido a recuperar estos espacios asociados al medio ambiente están hoy día en desmedro, están vulnerados, están vulnerables. Entonces, creo que empujando la agenda con organizaciones, con ONGs que estamos trabajando y que hemos participado en otros grupos, va a ser la manera en la cual podemos darle fuerza a un espacio de conversación y de diálogo y de apertura para que tengamos una constitución, como dice Ricardo, que no importa que sea extensísima en articulado, pero que tenga los elementos y los componentes y los verbos adecuados. Uh-huh. Ahora, yendo a la experiencia internacional, Ricardo, en comparación con otros países y pensando también en las soluciones para también imitar cosas que han funcionado en otras naciones, ¿qué nos podría decir en cambio esa comparación? Por ejemplo, a mí un ejemplo que me llega cerca porque mi familia viene de Suiza, pero me encanta el modelo, ¿no es cierto? Aparte que tienen, ¿cómo se llama? Democracia directa, pero son muy expertos en tener los consensos en los territorios. Está muy ordenado entonces el proceso de consenso. Entonces, por ejemplo, las comunidades hablan de las comunidades. Están las ONGs que hablan de, no sé, cuando hicieron el túnel, estaban las ONG en contra del tren y los a favor. Y las organizaciones de medio ambiente tienen la voz de la naturaleza, que muchos habló en el proceso pasado de los derechos de la naturaleza, que Ecuador lo puso, pero ¿qué significa eso? ¿Quién tiene la voz? Por ejemplo, queda un poquito en el aire a veces, o sea, si no lo claro, especifica. y en Suiza le dan la voz a ciertas organizaciones que tienen que demostrar capacidad técnica de 10 años, experiencia en el tema, pero solo pueden hablar de ese espacio. Entonces, el proceso de consenso está muy ordenado. Las comunidades tienen ciertos espacios, ciertos cupos, la industria, el gobierno, y todo está manejado por el proceso del, ¿cómo se llama? Por el Estado. Porque al final el único que puede decir que no viene alguien a la mesa es el Estado, ¿no es cierto? Y eso es tan robusto ese proceso y está con tiempo que nunca llega nunca se judicializa. ¿Por qué? Porque en el fondo no me invitaron, hubo un proceso, lo manejó el Estado, usted no tiene que estar. Y entonces eso hace avanzar los procesos. Y en un país tan chico, ¿no es cierto?, con tanta capacidad, pueden hacer a un proyecto de vertederos que no hablaba de basura, pero esta condición tenemos grandes problemas ambientales, socioambientales, que se nos han acumulado por muchos años, que nos tiene que permitir desarrollar. Por eso para mí, y tú dijiste hace un rato, ¿cuál es? Donde lo más importante es la gobernanza de los territorios, más allá de descentralización. Es cómo conversamos los actores que corresponden en los territorios chicos para solucionar temas a nivel de subcuenca, estamos hablando de un condominio, a nivel de, no sé, de un vertedero. Tenemos, hoy día el tema basura es tremendamente importante. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo en un nuevo vertedero? Y esos básicamente solo podemos hablar, o sea, tenemos problemas en transmisión, por ejemplo. Producimos, ¿no es cierto?, energías renovables que necesitamos transmitir. ¿Quién quiere una torre de alta tensión cerca de tu casa? Entonces, como WF vemos todos estos problemas, la Constitución tiene que permitirnos estas discusiones significativas. Tenemos una meta de 1 millón de hectáreas de restauración de paisaje en Chile. ¿Cuánto estamos plantando? 2.000 hectáreas según el Ministerio de Agricultura.
Entonces, todos esos problemas, ¿cómo la Constitución nos permite avanzar, dirigir los fondos en estos problemas que son socioambientales? Y tener herramientas también, ¿no? Para, por ejemplo, fiscalizar. Ese es un tema bien polémico muchas veces porque, claro, se pone al progreso contra el medio ambiente. ¿Cómo podemos hacer? ¿Con sanciones, como se hace en algunos países? ¿Con poner algunos royalty? ¿Cómo podemos ir haciendo esa fiscalización para no seguir mermando el medio ambiente en ese sentido, Alejandra? Mira, dos cosas. O sea, yo creo que aquí la Constitución tiene que dar cuenta, como lo dijimos al principio, de una coherencia que permita llevar a cabo la corrección de ciertos instrumentos, la habilitación de leyes y la corrección de otras leyes. La Constitución tiene que salvaguardar los conceptos adecuados, los mecanismos para los cuales entonces la institucionalidad ambiental, estamos hablando de medio ambiente en este caso, pueda ser coherente. Instrumentos asociados a instrumentos que puedan dar cabida a que los grupos sociales que están en el territorio puedan acceder no solo a subsidios asociados a temas agrícolas, sino que también subsidios asociados a un premio, a un mejoramiento de su espacio territorial, cuidando la biodiversidad. Lo que tenemos hoy día en Chile es precario en términos de institucionalidad ambiental para efectos de biodiversidad. Tenemos un proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que está hace 11 años en el Congreso. Tenemos la esperanza de que este gobierno lo lleve y lo saque adelante y que el Congreso está en el Senado hoy día en una discusión que no sé si se va a ir a mixta o no para poder tener el documento final. Ese servicio finalmente, si tú no lo dotas de financiamiento, de especialistas, va a dar lo mismo. Podemos tener una maravillosa constitución, pero si no se plasma en un instrumento que pueda abarcar los problemas territoriales, que pueda ser parte de entregar instrumentos, mecanismos que puedan ser diversificados además, y que puedan ser integrados con otros espacios sectoriales que tienen a su haber el uso de los recursos naturales. Entonces, esa combinación de elementos tiene que ser consistente y tiene que tener cabida en dar cuenta de lo que está diciendo la Constitución. Por eso es tan importante la coherencia. Y lo último que en este espacio que quiero decir es que no va a haber sustentabilidad ni medio ambiente si no cuidamos la democracia. Y creo que eso es la base de una buena constitución. Entonces, la discusión que podamos tener, necesitamos cuidar la democracia, y necesitamos cuidar que en esos espacios de la Constitución haya una democracia en todos los niveles y en todos los espacios, tal cual lo he estado comentando en la experiencia de otros países. Entonces, por eso es muy importante que podamos construir en base a la experiencia y darle cabida también a las comunidades para que podamos tener un espacio diferente de confianzas. Yo creo que lo que está fracturado hoy día tiene que ver también con la confianza. Entonces, no podemos desestimar eso y la institucionalidad y el Estado es muy importante en una sociedad. Sí, en ese sentido, Ricardo, lo hablábamos, llegar a consenso y también tener una constitución o un reglamento sólido para que no se discuta y después no se trate de cambiar, porque claro, uno dice avanzamos 2 pasos y después retrocedemos otros 3, ¿no? Sí. O sea, sí. No puedo estar más de acuerdo, y Alejandra decía una constitución equilibrada, porque al final, o sea, puedo leer la cantidad de ejemplos de cosas que están escritas en la constitución y después son letra muerta. Por ejemplo, la constitución actual salía ambiente libre de contaminación. Tú trabajaste en el gobierno, ¿no es cierto? Un tiempo. ¿Santiago está libre de contaminación en los últimos 30 años? Coyhaique está libre. Entonces, podemos escribir frases muy bonitas. Al final, lo que queremos es que la constitución sea un vehículo para que los procesos, las leyes, los reglamentos generen los cambios. Y lo que no puede ser es un impedimento. O sea, por ejemplo, el tema de propiedad del agua, básicamente, ¿qué va a pasar si 2 personas tienen los derechos, ¿no es cierto?, y no tienen el agua? ¿Qué va a hacer Carabinero el día que llegue ahí? Entonces, Es letra muerta eso. es que no, peor que eso, una barrera al cambio. Entonces, porque en el fondo cambiar la Constitución se supone que siempre es difícil. Entonces, tiene que ser equilibrada, tiene que dar las herramientas para los cambios y reconocer, y quizá falta un capítulo al principio que diga, estamos en una crisis ambiental global de biodiversidad y cambio climático y del que Chile no es ajeno. Y eso es súper importante porque no puede ser que la ley SWAP, nosotros se muere 12 años.
La ley de bosque nativo en su tiempo se El demoró. SBAP traducido a Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Sí, es que uno está de repente tan Sí, metido. totalmente. Pero básicamente la ley para proteger la biodiversidad, 11 años. No, o sea, la ley de bosque nativo se demoró otros 10 antes. Entonces, básicamente eso, la Constitución tiene que darnos herramientas para cambiar mucho más rápido. Y en la emergencia que estamos. Para ir cerrando la conversación, siempre nos gusta quedarnos con soluciones, ¿no? Con ir con las personas y con las organizaciones que están tratando de hacer cosas concretas para arreglar estos problemas. Si ustedes tuvieran que tener una prioridad que se plasmara en esta nueva Constitución, que los expertos y quienes van a venir después a hacer la redacción de esta nueva Constitución tenga que estar presente, ¿cuál sería, Alejandra? No retroceder en el alcance asociado a los temas de agua, o sea, dejar atrás los temas asociados a la propiedad, ya creo que eso es sustantivo para poder avanzar. Y lo otro que tiene que ver con la protección ambiental, pero también en integralidad ecológica, ya dar respuesta a un sistema socioecológico o dar cabida a este sistema socioecológico para la sostenibilidad ambiental y la integralidad de la vida en general en este espacio que tenemos. Y más que esté o no esté, también dar los espacios asociados a las jerarquías democráticas. Y cuando digo jerarquías democráticas, me refiero a dar espacio para que se expresen todas las formas en los territorios que permitan establecer esta democracia, esta gobernanza y estos acuerdos. Perfecto. Ricardo. A mí me gustaría ver que un gobierno que sea un director de orquesta de los problemas en los territorios y que permita tener estas conversaciones en los territorios con los actores relevantes, ¿no es cierto?, ordenado por el Estado, que nos permita soluciones en los territorios. ¿Quién va a tomar una decisión, ¿no es cierto?, de un nuevo vertedero? O sea, no puede ser el gobierno central, pero también no puede ser nadie. ¿Quién va a tomar la decisión cómo administramos la escasez de agua? ¿Quién va a tomar la decisión de cómo repartimos la cuota de pesca? ¿No es cierto? Vienen tiempos de administración la escasez y para eso, para mí, la solución es la gobernanza, el gobierno en los territorios y una voz justificada en que el gobierno dirija, porque si no, al final terminamos sin hacer nada, que tampoco es la solución. Solo para terminar, ¿en qué están ustedes como organizaciones? ¿Cuáles también son las prioridades que tienen ahí y qué están trabajando ahora? Porque sabemos que muchas veces las organizaciones hacen un trabajo de hormiguita muy por debajo, pero que tiene una incidencia muy, muy potente. Parto yo. Bueno, gracias. Estamos trabajando desde corporación en dos áreas que nos importan mucho. Aproximarnos al Estado para facilitar respecto de la implementación de estrategias que puedan vincular la política pública a los territorios o traducir de repente ciertos lenguajes. Y lo otro que es aproximarnos desde las comunidades a un cambio estratégico del uso de la biodiversidad y poder dar ahí una recuperación del capital social para que ese capital social que está en las comunidades y que conoce su espacio físico, ambiental, territorial, pueda reconocerse en la reconstrucción, estamos hablando de reconstrucción desde el punto de vista de la restauración ecológica, que puedan reconocer aquellas contribuciones y que puedan también participar efectivamente de ellas de una manera colectiva. Hoy día tenemos áreas en donde los temas de asistencialismo han sido prioritarios respecto del encuentro de comunidades para resolver un problema. Y hemos dejado atrás, pero muy atrás, los temas colectivos. Entonces, estamos trabajando con una comunidad en Tolten, en el área de Tolten, que ha permitido ir descubriendo la necesidad de generar esa gobernanza con el reconocimiento de las capacidades que ellos tienen para poder tener un dominio distinto. Hemos estado trabajando con ellos en el reconocimiento, en el redescubrimiento. Estamos trabajando un proyecto muy bonito también con el Centro Cultural de la Moneda para unir ciencia, cultura y arte en el contexto de los aspectos bioculturales, cómo relevamos la apropiación de esas comunidades y el entendimiento que tienen con el agua, con los humedales, con el suelo, con la tierra, con los árboles, en términos de denominaciones y de uso. Y la verdad es que es muy inspirador porque hay un redescubrimiento y un reconocimiento de aquello que uno cree como especialista que está súper entendido y de repente se abren esos diálogos entre las comunidades en donde también tienen diferencias
equivalencias, no son distintas a otros espacios. Entonces estamos en eso con el Centro Cultural de la Moneda, de lo que estamos súper agradecidas también por haber acogido el proyecto, y yo creo que ya... La cooperación, ¿no? Entre Estado, organizaciones. Sí, absolutamente. Eso es y muy el importante. municipio de Tolten también se ha integrado, ha aprendido mucho, y bueno, algunas otras cosas, pero me parece interesante por harto destacar trabajo con ustedes. tienen, Sí, sí. Ricardo, ustedes. A ver, como WWF a nivel mundial, nuestra misión es que el ser humano viva en armonía con el planeta. Y para eso estamos a nivel mundial trabajando el 30x30, que se llama, que es proteger 30% de los espacios más importantes, maritorio y territorio, ¿no es cierto?, en áreas protegidas, plan de manejo, financiamiento, todo eso. Pero el 70% afuera, el ser humano tiene que producir alimentos, tiene que producir metales para la transformación eléctrica. Entonces, esas son las dos grandes áreas. En Chile, por lo mismo, trabajamos focalizados en todo lo que son áreas marinas protegidas. Se declararon 40% de las áreas marinas del maritorio chileno, pero no tenemos plan de manejo y no tenemos financiamiento. Son dos cosas que son muy prioritarias para nosotros. Estamos muy enfocados en la restauración de 1 millón de hectáreas de paisaje, entendiendo que hay una correlación entre bosque nativo y agua. Por lo tanto, restaurar corredores de biodiversidad, restaurar cabeceras de cuenca nos parece fundamental, y ahí muy preocupados del financiamiento. Estamos hablando de son billones de dólares, ¿cómo lo financiamos? Y finalmente todo lo que es pesquerías, equidad de género en pesquerías, todo lo que es, ¿no es cierto?, modos de vida alrededor de eso. Pero por último también estamos muy preocupados de la huella ecológica. Los chilenos tenemos la mayor huella ecológica de Sudamérica. Nosotros, por persona, nuestro impacto cada vez más. Y a medida que hay más desarrollo, más queremos. Entonces, ¿cómo cambiamos esa tendencia para que desarrollo nos signifique mayor impacto, huella ecológica? Y también dentro de eso las ciudades, ¿no es cierto? El impacto de las ciudades es fuera. Todo lo que usamos las ciudades viene de algún lado. Entonces, en eso estamos muy focalizados, hablando con los chilenos también, porque la verdad que los estudios nos dicen que el 20% de los chilenos están muy preocupados, pero hay un 80% que no está para nada preocupado de eso. Entonces, ¿cómo hablamos con ese 80% para que entiendan que están en la misma crisis que el 20% que está preocupado? Bueno, es parte de lo que queremos hacer acá en comunidad, plantear estos temas, ponerlos sobre la mesa, discutirlos, conversando y sobre todo plantear soluciones y mostrar a las personas y a las organizaciones que están haciendo cosas al respecto. Agradecemos a Alejandra, a Ricardo por acompañarnos hoy día en comunidad. Les agradecemos a quienes nos vieron a través de las plataformas digitales de Base Pública y será hasta la próxima semana. Chao.